Listo, activar las grabadoras para que podamos ir hacia adelante. Bueno, como espero que hayan podido revisar el estudio que les envié el martes, espero que hayan tenido oportunidad de revisarlo para que si hubieran dudas me las hicieran llegar. No me hicieron llegar dudas, o si sí, no las recibí, pero bueno, espero que haya quedado claro. Ciertamente la sabiduría ha llevado más de lo que yo esperaba que llevase, pero bueno, creo que ha sido bueno detenernos, ¿no? Como muchas veces me recuerda mi esposa, la verdad es que no llevamos prisa, entonces, bueno, pues espero que vaya quedando claro, que nos vaya llevando más a los pies de Cristo este atributo, como todos los anteriores que hemos estado viendo. Y bueno, pues sigamos adelante. Ya vamos esta es la parte 13 de la sabiduría de Dios. Como espero que comprendan, no vamos a poder repasar todo lo que hemos visto acerca de la sabiduría de Dios. Ha sido un atributo, como todos, hermoso de ir descubriendo poco a poco a través de la palabra. Pero bueno, hemos visto qué es la sabiduría. Hemos visto cómo Dios es el único y sabio Dios. Empezamos y ya terminamos de ver cómo Cristo reveló esa sabiduría al estar encarnado, a ser la segunda persona de la divinidad encarnada. Sí, estamos viendo acerca de Dios, chaparrito. Vimos que justamente que esa sabiduría se manifiesta en esa expresión que maneja Pablo en Corintios, que siendo Cristo la sabiduría de Dios es nuestra sabiduría, y por ser nuestra sabiduría también nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. No me detengo en eso ya fue hace un par de versículos, de estudios antes. Hace 2 estudios vimos con detenimiento cómo la sabiduría que expresa el libro de Proverbios es una sabiduría personificada, encarnada, y que haciendo los comparativos en cómo lo revela Proverbios 8, pudimos establecer las similitudes de las palabras mismas de Jesucristo, para entonces así poder entender que esa sabiduría personificada de la que habla el Antiguo Testamento no es nadie más que Cristo. Cristo es nuestra sabiduría. Y en el último estudio concluimos cómo la palabra refiere justamente a esa sabiduría encarnada nuevamente, respecto a las consecuencias de rechazar toda la sabiduría, como la sabiduría de Dios, que no somos quien, y espero que ahora que veamos un poco más acerca de esta sabiduría, entendamos que no podemos ser selectivos con lo que nos place y con lo que no nos encanta de la palabra, porque finalmente es una sabiduría infinita, suprema a nosotros, que no podemos siquiera cuestionar, pero no me adelanto porque es algo muy interesante que vamos a ver a la luz de la palabra. Vimos cómo el rechazo de la sabiduría implica el rechazo de Cristo y por ende la condenación. Cuando hay burla, cuando hay indiferencia a esa sabiduría que nos ha sido mostrada, no es más que un agravante, y debemos de tener cuidado con ese rechazo hacia la sabiduría y hacia Cristo mismo, porque finalmente puede llegar a un punto de no retorno, es decir, en que ya Dios cierra las puertas, se acaba la paciencia y ya no hay plazo, ya no hay forma de regresar. También vimos cómo otra referencia a esta sabiduría, cómo hay bienaventuranza en hallarla, y vimos las descripciones que hay justamente acerca de las bendiciones por hallar esa sabiduría. Y concluimos cómo justamente es la forma en que Proverbios revela acerca de la sabiduría, es una cuestión muy clara, muy específica acerca de esa personificación, es decir, es la sabiduría hablando en primera persona, y eso lo vimos en Proverbios 9. Vimos también que es Dios quien define y quien da la sabiduría, y empezamos a hablar ahora sí de ciertas características de la sabiduría. Sin duda podríamos hablar y llenar libros acerca de la sabiduría de Dios y no nos alcanzaría el papel en el mundo para poderlo acabar.
Así es que tenemos que llegar a un punto final de este atributo en lo que vamos a ir conociendo acerca de Dios, para seguir avanzando y seguir conociendo más y más de nuestro Señor. Y vamos a terminar este atributo hablando de estas características de la sabiduría y después hablando de las consecuencias, como lo hemos hecho en otros atributos. Vimos como la sabiduría en el hebreo es justamente no solo las decisiones correctas, o sea, no solo el conocimiento, sino la capacidad de llevar a cabo esas decisiones correctas y vivir esa vida. Y vimos cómo la palabra, el Nuevo Testamento, habla con toda claridad que esa sabiduría va a llevar o va a ir de la mano con los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría de Dios va a ir de la mano con una vida transformada, una vida de obediencia, una vida en que nuestro carácter es conformado al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que Dios es el único y sabio Dios, como lo revela Romanos 16:27, que lo leo nada más para referencia porque también lo vamos a seguir leyendo hoy, o bueno, vamos a ir aplicando esto. Pablo, al terminar la epístola de Romanos, concluye en el último versículo diciendo: al único sabio Dios. Y eso, como hemos visto a lo largo de este atributo, refiere a esa sabiduría especial, única, que solo Dios tiene, sabiendo también, como lo hemos ido viendo, que Dios, que más que hablar de un Dios sabio, hablamos de que Dios es sabiduría, ¿sí? Y vimos que Dios es necesariamente sabio, es decir, atiende a la naturaleza misma de Dios, a la esencia misma de Dios. Y después vimos que Dios es originalmente sabio, es decir, que la fuente de toda sabiduría es Dios. ¿Ok? No me acuerdo si les comenté, creo que sí, que estas características de la sabiduría me baso primordialmente, no únicamente, pero sí primordialmente en el libro de Charnock. Y Charnock maneja 7 características de la sabiduría de Dios. Que Dios es necesariamente sabio, Dios es originalmente sabio, Dios es perfectamente sabio, Dios es universalmente sabio, Dios es perpetuamente sabio, Dios es incomprensiblemente sabio y Dios es infaliblemente sabio. Esas características nos van a llevar un poquito más de los dos estudios que les había dicho. Yo creo que vamos a terminar en 3 estudios. Casi nos estamos acercando al mismo detenimiento que nos llevó a analizar la soberanía de Dios. Entonces, vamos a ir por este camino. Vimos entonces la primera característica: Dios es necesariamente sabio. Y Dios es originalmente sabio. Vamos a ver otra característica de esta sabiduría: Dios es perfectamente el único sabio Dios. Nada nubla el entendimiento de Dios. Cuando hablamos acerca de la perfección de Dios, no sé si lo recuerdan, hablamos de que esa perfección habla o implica algo que está completo, que no le falta nada. Es decir, es perfecto y no le falta absolutamente nada. Ahí está, adentro, en el estudio, junto a los teléfonos, si no hasta arriba. Entonces vimos cómo justamente esta esta perfección implica que Dios está completo, que no le falta nada. Y ese atributo de la perfección de Dios se va a aplicar justamente a la sabiduría de Dios. Dios es perfectamente sabio. Esto implica que nada nubla su entendimiento, todo lo conoce. Así como Él tiene un perfecto conocimiento, su sabiduría es igualmente perfecta, es decir, no tiene ni mancha, ni defecto, ni imperfección alguna, sino que es completa, es perfecta. Ya veíamos el comparativo con los seres celestiales, ¿recuerdan? Job 4:18. Job 4:18. He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles.
Cuando nosotros leímos estas versiones, bueno, la versión Reina Valera, que es la que creo que todos tenemos, no queda tan claro, y por eso acudí a lo que es la Biblia de las Américas. Se las leo. Job 4:18. Dice: Él no confía ni aún en sus siervos, y a sus ángeles atribuye errores. En la nueva versión internacional hay una descripción semejante. Job 4:18 dice: Pues si Dios no confía en sus propios siervos y aún a sus ángeles acusa de cometer errores. Evidentemente esta es una circunstancia que no aplica a Dios, porque la sabiduría de Dios es perfecta. Los ángeles, aun cuando son seres mucho más superiores que nosotros, tienen errores, tienen fallas, no así con Dios. Charnock dice: los ángeles no son perfectamente sabios, porque ellos no conocen todo perfectamente. El Evangelio, que dio a conocer la sabiduría de Dios, estaba escondido de ellos. Efesios 3:10. Lo hemos visto varias veces, pero creo que siempre es importante seguir acudiendo a la palabra para que vean que no es invento mío, es palabra de Dios lo que estamos viendo. Dice, vamos a leer desde el 8. A mí, que soy soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Finalmente es la Iglesia, y como lo hemos visto, el evangelio que culmina Cristo de revelarnos la sabiduría, porque en el evangelio, en la cruz, se junta la justicia, la verdad, la santidad de Dios con la misericordia, la bondad, la compasión de Dios. Y es así como toda la historia va revelando esa sabiduría y que llega a esa conclusión. Bueno, lo que nos revela aquí Pablo en Efesios 3 es que esa sabiduría no le era conocida a los ángeles, a los seres celestiales. Y encontramos entonces que por ende su sabiduría y su conocimiento no era perfecto, no así el de Dios. El de Dios, como lo hemos visto y como lo analizamos en ese atributo de la perfección, es completo. No tiene falla, no tiene mancha alguna. Es absolutamente completo. Tozer dice: la sabiduría divina se sitúa en un nivel elevado, puro y bondadoso. Es perfecta, nada le falta, ¿ok? Entonces, ya vimos que la sabiduría de Dios es necesaria, original, perfecta. Ahora vamos a ver que también la sabiduría de Dios es universal. Entonces, Dios es universalmente el único sabio. La sabiduría de Dios es universal porque es esencial a su naturaleza, por su eternidad, por su inmensidad, por su completud. O sea, Dios es infinito, lo abarca absolutamente todo. Este universo, que es creación de Dios, es pequeño en comparación de Dios, y cuando hablamos de grande o de pequeño, como lo hemos visto, cuando hablamos de la inmensidad de Dios, estamos hablando de un antropomorfismo, es algo que nosotros entendemos, pero finalmente lo que nos indica la universalidad de la sabiduría de Dios es que lo abarca todo, como lo dice Charnock, lo cubre todo, ilumina o brilla sobre todo ser, nada se escapa a esta sabiduría. Lo conoce todo a la perfección, pero conoce absolutamente todo. Es con sabiduría que Dios ejerce su voluntad, su soberanía y ejecuta su poder. Cuando nosotros hemos hablado acerca de otros atributos como la soberanía, como el poder de Dios, muchas veces nos parecen atributos duros, nos parecen atributos petros, si lo queremos ver, como algo que nos confronta. Pero justamente este atributo de la sabiduría nos va a abrir la puerta para ir entendiendo otros atributos que iremos conociendo más adelante, como la misericordia, la compasión, la paciencia, el amor de Dios, que nos van a hacer entender cómo Dios
cuando obra algo, cuando decreta algo, cuando gobierna sobre toda la creación, cuando ejerce su poder, lo hace con sabiduría. Todo lo hace perfectamente, pero lo hace universalmente sabio, abarcándolo todo. Sí, Dios es todopoderoso, pero no es un Dios tirano. Todo lo ejerce sabiamente. Job 9:4. Si voy muy rápido, por favor, indíquenmelo. Creo que estoy viendo comentarios, pero si ven que no les contesto, también le pueden escribir a Edith. ¿Tienes tu celular, mi hermosa? No. ¿No? No te preocupes. Si no, no se preocupen. Aquí los veo y si no, al finalizar le hacemos como otras veces. Retomo dudas para el siguiente estudio. Pero por lo pronto, si voy muy rápido, sí, a ver si me pueden escribir. Pero creo que voy a buen ritmo, ¿no? No te preocupes, hermosa. Job 9:4. Él, refiriéndose a Dios, evidentemente, son palabras de Job, él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Fíjense, él es sabio de corazón. Él obra con sabiduría. Como lo hemos visto, si no me equivoco, en otros atributos, el corazón, bíblicamente hablando, y refiriéndose evidentemente a los hombres, es aquello que gobierna todo. Todas nuestras voluntades, todo nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra alma. Evidentemente es un antropomorfismo, porque Dios es un ser simple en el sentido de que no es compuesto como nosotros. Es un Dios que no tiene partes, a eso me refiero. Pero hablar de que Dios es sabio en el corazón, habla de que todos sus atributos están perfectamente equilibrados. Y todos esos atributos los ejerce sabiamente. Vamos a ver cómo la Biblia nueva versión internacional lo expresa, porque nos va a aclarar un poquito esta idea. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? La Biblia de las Américas lo dice así. El que hace sabio de corazón y robusto de fuerzas. Es la misma versión, no sé por qué aquí apunté que también la leyera. Habla de la profundidad, la nueva versión internacional. Es decir, habla de lo profundo, de lo arraigado, de lo esencial que es a Dios la sabiduría. Y esa sabiduría, siendo un Dios completo, supremo, que rebasa toda la creación, evidentemente todo lo que hace, todo lo que ha hecho, todo lo que ha decretado, va a ser hecho con sabiduría. Como lo dice Charnock, todos sus decretos derivan del infinito tesoro de su sabiduría. Exacto. Sí, dile a mami, por favor, chaparrito. Todos sus decretos, es decir, todo lo que Dios decide, deriva del infinito tesoro de su sabiduría. Su sabiduría es tan profunda, tan completa, tan esencial a Dios, en su ser, en su corazón, que lo refiere a todo, que lo abarca todo, que todo lo que ha decretado y por ende todo lo que ejecuta, todas sus obras, todo lo que hace, lo hace con sabiduría. ¿Sí? Ok, ya vimos entonces. Perdonen si hay mucho ruido. Si hay mucho ruido, por favor ayúdenme a saberlo. Ya vimos que Dios es necesariamente sabio, originalmente sabio, perfectamente sabio, universalmente sabio. Ahora vamos a hablar de la perpetuidad de la sabiduría de Dios. Es decir, Dios es perpetuamente el único sabio Dios. Esto tiene que ver o va de la mano con la eternidad de Dios y con la inmutabilidad de Dios. Si recuerdan, Dios es eterno. Cuando nosotros hablamos de la eternidad de Dios, hablamos de cómo la existencia o el ser de Dios se extiende por los siglos de los siglos, y eso implica en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Esos términos, si lo recuerdan, son también un antropomorfismo. ¿Por qué? Porque la eternidad es una realidad
que se eleva por encima de lo que es temporal. Es algo atemporal, más allá del tiempo. El tiempo es algo creado por Dios. Espero que haya quedado claro, sobre todo para aquellos que nos han acompañado ya por los meses de estudio acerca de estos atributos, haya quedado claro. Si no, yo los invito a que revisen esos atributos de la eternidad de Dios para poder entender, afianzar estos puntos. Evidentemente no me puedo detener tanto en explicarlos a detalle. El otro atributo que está relacionado con esta perpetuidad es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios no adquiere algo. Cuando nosotros incluso le damos adoración, no es porque le demos algo propiamente. Los que somos beneficiados somos nosotros. Dios no crece, no cambia, no adquiere nada, porque Dios es perfecto e inmutable. ¿Y por qué hablo de esto? Porque Dios es perpetuamente el único sabio Dios. Mientras la sabiduría humana se da con la madurez, también se pierde con el decaimiento de los años. Sin duda hay gente sabia y conforme va creciendo, va madurando, va adquiriendo años, va adquiriendo sabiduría. Pero aquellas personas que viven lo suficiente como para poder ver ese decaimiento de sus facultades mentales, vamos a ver también que esa sabiduría va decayendo. Pero, ¿qué pasa con Dios? Con Dios no es así. Fíjense, Daniel 7:9. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esta descripción acerca del anciano de días y de las barbas es un antropomorfismo nuevamente, es decir, es una forma en que Dios nos habla para entender lo que nos está diciendo. Habla de la eternidad de Dios, pero de la sabiduría de Dios. Ese anciano de días, siendo inmutable y siendo eterno, es inmutable y eterno poseedor de la sabiduría. Dios, a diferencia del hombre, no adquiere sabiduría con el tiempo y mucho menos la pierde, porque Él no cambia. Él, por ende, es eterna y perpetuamente sabio. Por eso es que hablamos de Dios que es sabio eternamente. Proverbios 8:22, como ustedes lo podrán recordar, lo vimos al hablar de la sabiduría personificada y refiere justamente a esto. Proverbios 8:22 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Como hemos hablado, la eternidad no tiene principio, y esta referencia a la posesión de Dios en la esencia de Dios refiere a que eternamente ha sido sabio. ¿Sí? Por ende, nosotros, como hemos hablado acerca de todas estas características de la sabiduría de Dios y que Dios es sabiduría, podemos también saber y entender, espero hoy, que nunca vamos a poder separar la sabiduría de Dios. Siendo una sabiduría perfecta, eterna, perpetua, inmutable, siempre ha sido así. No cambia, no crece, no decrece. Job 12:13. Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Siendo Él el origen de la sabiduría, siendo eterna esa sabiduría, como Dios es igualmente eterno e inmutable, evidentemente no cambia. Es una sabiduría perpetua. Es una sabiduría infinita y durable, como lo es también infinita y durable la esencia misma de Dios. ¿Sí? Dios nunca va a dejar de ser Dios, porque Dios siempre ha sido Dios, porque Dios es eternamente Dios. Y por ende, la sabiduría, yendo de la mano
de la naturaleza, de la esencia de Dios, nunca va a cambiar. ¿Queda claro? Es inmutable, no aumenta ni disminuye. Dios lleva milenios gobernando el mundo y no obstante ello no le ha añadido un ápice de sabiduría. Cuando nosotros hemos hablado acerca de la teología abierta, si no me equivoco es el término, acerca de las personas que con tal de pretender justificar su mal entendida justicia de Dios, hablan de que Dios va adquiriendo conocimiento, pero eso es un Dios falso. Dios no ha adquirido nada porque Él no cambia, es inmutable. Como lo dice Charnock, tanto como los milenios que lleva el sol existiendo le ha añadido brillantez a su glorioso cuerpo, tampoco lo que lleva gobernando le ha añadido nada a su sabiduría. Dios es eterna y perpetua e inmutablemente sabio. Dios puede dejar sin entendimiento al hombre, pero el hombre y los demonios nunca le van a añadir ni quitar nada de esa sabiduría a Dios. Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es eterna, es inmutable como Él mismo es inmutable, entonces nada va a alterar esa sabiduría. ¿Queda claro? Me dicen que se fue el video, no sé. Déjenme ver. No sé si es solo problema tuyo, Alex. Por favor, a ver si me pueden confirmar. Aquí me aparece que sigue en vivo y que se está grabando. Si no, ojalá lo puedan recuperar más adelante. Entonces, vemos entonces que esta sabiduría de Dios es necesaria, es original, es perfecta, es universal, es perpetua. Vamos con una sexta característica que espero que nos ayude, sobre todo, a humillarnos ante Dios. La sabiduría de Dios es incomprensible. Cuando nosotros hablamos de la trascendencia de Dios y hablamos de cuán suprema es esa sabiduría de Dios, cuán elevada es, cuán trascendente es Dios, cuán elevado es a nuestra realidad y cómo tan ajeno y cómo es tan ajeno a nuestra realidad que no lo podemos entender, no lo podemos comprender. Y justo a eso se refiere a que la sabiduría de Dios es incomprensible. Vamos a entenderlo con calma. Por eso hablamos de que Dios es incomprensiblemente el único sabio Dios. Es tan elevada la sabiduría de Dios, tan suprema a lo que nosotros conocemos y a lo que podemos siquiera entender, que escapa a nuestro entendimiento. Salmo 92, 5. Salmo 92, 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. Esta parte guárdenla. Muy profundos son tus pensamientos. Romanos 11:33. Pablo, después de examinar todo lo que ha hecho Dios, todo lo que ha ido avanzando, conociendo a través de la historia, desde la creación hasta la redención en Cristo. Esta es la expresión de Pablo al hablar de la sabiduría. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. O sea, qué
¿Cuál es la expresión del salmista y de Pablo? Una profundidad, una inmensidad, algo tan maravilloso que no podemos conocerlo. ¿Sí? Fíjense, Charnock habla de esto. Profundidades que no pueden desentrañarse, un esplendor más reluciente para nuestras débiles mentes que la luz del sol para nuestros débiles ojos. Nuestra mente es tan limitada, tan pequeña en comparación con la infinita, incomprensible sabiduría de Dios, que nada se puede comparar con lo que nosotros podemos entender. Repito, me encantó la frase de Charnock. Van a ver que lo cito varias veces particularmente en esta característica, porque la forma en que lo expresa nos ayuda a entenderlo con más claridad. Profundidades que no pueden desentrañarse, un esplendor más reluciente para nuestras débiles mentes que la luz del sol para nuestros débiles ojos. ¿Han visto cómo cuando somos destellados, salimos de la oscuridad y el sol nos resplandece y tenemos que cerrar los ojos por la luz? Bueno, esa no es nada comparado con nuestras débiles mentes frente a la infinita, incomprensible, perfecta sabiduría de Dios. El ser de Dios es infinito y incomprensible, por ende, solo Dios puede comprenderlo. Cuando hablamos acerca de la infinitud de Dios, vimos que solo lo infinito puede comprender al infinito. Solo Dios puede conocerse a sí mismo, por ende, solo la sabiduría de Dios va a poder comprender la sabiduría de Dios, que es Dios. ¿Queda claro? Debemos que entender que esta realidad, esta infinita sabiduría, esta trascendente sabiduría, nos debe de llevar a una humilde aceptación de la realidad, de que la sabiduría de Dios es incomprensible para nosotros. No la podemos alcanzar. Job 11, 6-7. Hemos visto que Job es un libro complicado para entender, para poder saber de dónde extraer esa sabiduría que contiene, porque hay errores que cometen los amigos de Job al hablar acerca de él. Al hablar acerca de muchos atributos de Dios, hemos acudido a las frases de algunos de sus amigos. En algunas aciertan, en otras fallan. ¿Cómo sabemos cuándo aciertan y cuándo sabemos cuándo fallan? Por entender, por aplicar no solo sola escritura, sino toda escritura. Tenemos que atender a todo lo que el resto de la Biblia nos enseña acerca de esos atributos que mencionan los amigos de Dios, de Job, para saber cuándo están reflejando la sabiduría de Dios, algún atributo de Dios. Y aquí Sofar, contestándole la queja que manifiesta Job, nos refleja así una sabiduría de Dios. Fíjense, versículos 6 y 7. Vamos a leer desde el 2 para entender lo que le está diciendo Sofar. Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Harán tus falacias callar a los hombres. Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy muy limpio delante de tus ojos. Mas oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Y aquí, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Insisto, Sofar tenía un error en el juicio que estaba haciendo acerca de Job en cuanto al pecado de Job. Pero algo en lo que sí acertó fue justamente en hablar de cuán superior, cuán incomprensible para el ser humano es la sabiduría de Dios. Fíjense, declarará los secretos de la sabiduría. Necesitamos la revelación de Dios. Conocerás entonces que Dios te ha castigado menos que tu iniquidad merece. Sin duda, hoy sabemos que si hoy
tenemos aire que respiramos, es la misericordia de Dios, porque los pecados que cometemos, no solo antes de conocer de Cristo, sino aún conociendo de Cristo, merecerían la muerte, el castigo que acarrea todo pecado. Pero son superiores y hoy conocemos una infinita misericordia, compasión y paciencia de Dios. Pero fíjense en el versículo 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Evidentemente, como seres humanos, estamos limitados. Tenemos una sabiduría que no alcanza la sabiduría perfecta de Dios. ¿Sí? Charnock dice, hay una inescrutable profundidad en todos sus decretos y en todas sus obras. No podemos comprender la razón de sus obras, mucho menos la de sus decretos. Es la sabiduría de Dios tan profunda, tan inalcanzable para nosotros, que no podemos alcanzar la razón de sus obras. ¿Cuánto más de sus decretos? Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, era muy fácil, muy cuestionado cuando les decía, hermanos, amigos, Dios es soberano. Pero aquí vamos a entender por qué la palabra muchas veces nos refiere a ello, a la soberanía de Dios. Analicemos algo. Por siglos, el ser humano ha estado estudiando la naturaleza, la biología, la astronomía, y apenas el hombre se va maravillando con ese diseño inteligente que con todo respeto los científicos sinceros y honestos hablan de él. Y esa pequeña obra, esa creación, no es más que una pizca de las obras de Dios. ¿Cuánto más el decreto que atiende a los hombres, a la salvación, a la obra que está haciendo en cada uno de nosotros, en la obra que está haciendo con las naciones? Nosotros nos maravillamos con esas cosas que vemos en la creación. Basta prender un programa, un documental de la naturaleza, no de la historia, luego vemos cada tontería, pero de la naturaleza y cómo vemos las maravillas que ha hecho Dios con esas criaturas que Él ha hecho y nos maravillamos. Fíjense, después de que el ser humano pretendió ganarle la lucha a Dios creando fórmulas para los bebés, hoy hay un regreso del ser humano hacia eso que los mismos doctores que van y que impulsan a regresar a amamantar a los bebés le llaman el líquido inteligente, la leche materna, porque tiene tanta sabiduría de por qué Dios la hizo así y por qué ordenó que las mamás amamantaran a sus hijos. Esa sabiduría que el hombre pretendió rebasar, hoy se ve humillado ante ella. No, esta no es clase de biología ni de anatomía y no voy a entrar a los detalles de ello, pero si les interesa saber acerca de ello, busquen eso, la leche materna como el líquido inteligente, cómo refleja un diseño de alguien infinitamente sabio, ¿sí? Y eso nos refleja en esa obra que vemos, en esa creación que vemos, que detrás de ello hay una sabiduría, hay una inteligencia suprema. Así como cuando hablamos de la inmensidad de Dios, vimos que no podemos hallar límites espaciales. Así cuando hablamos de la eternidad de Dios y no pudimos hablar de cuestiones de tiempo para explicarla, sino solamente para medianamente o muy pequeñamente entenderla. Cuando hablamos de la sabiduría, hermanos, no puede ser confinada o limitada a un modo particular de actuar. Nosotros vemos y cuestionamos y decimos, ¿cómo Dios hizo esto? ¿Cómo Dios hizo aquello? Pero la realidad es que detrás de ello hay un sabio actuar de Dios.
Y les voy a dar un ejemplo que me ha maravillado en las últimas semanas. Marcos 7. Marcos 7. Vamos a empezar en Marcos 6.5. Marcos 6.5. Este pasaje está refiriendo a cómo Jesús fue rechazado por las personas, por aquellos nazarenos que lo vieron crecer. Pero no me voy a detener en ello porque no es el punto al que voy. Versículo 5. Y no pudo hallar allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Cómo era la forma ordinaria de sanar de Jesús? Era poniendo manos sobre los enfermos. Fíjense, otro ejemplo de ello es en el mismo Marcos, capítulo 8, versículos 23 a 25. Jesús le dijo, si puede... No, este es el 28, perdón. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en los ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Poniendo las manos. Y así era como estaba sanando. Evidentemente, en el pasaje que vamos a ver, la gente esperara que así actuara, poniendo las manos. Fíjense, Marcos 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Hasta ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando con la gente? La gente había visto cómo sanaba a los enfermos y dijeron, oye, Señor, maestro, por favor, imponle manos. Así hemos visto que sanas a los demás, por favor, imponle manos. Versículo 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esta última referencia es una referencia a la profecía que Isaías había dado acerca del Mesías, acerca de que él vendría y haría ese tipo de milagros. Pero lo que les quiero llamar a la atención es, muchas veces nosotros esperamos y en nuestro razonamiento juzgamos cómo debe de actuar Dios. Y en ese mismo razonamiento soberbio del ser humano, le demandamos a Dios que actúe de cierta forma. Así le dijeron acerca del tartamudo, del sordomudo. Ponle manos encima. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo una cosa muy extraña. Le metió los dedos en los oídos, se escupió y gritó. Y seguramente todos han de haber quedado asombrados, ¿no? Pero fíjense, lo que los estudiosos de la Biblia dicen que por qué actuó así, pues quizás por la compasión que tuvo hacia esta persona, porque él no podía oír lo que él iba a decir, él no podía saber lo que Jesús estaba haciendo. Entonces hizo algo tan manifiesto para que él, en su sordera y en su tartamudez, pudiera comprender que Dios iba a hacer un milagro. La sabiduría de Dios rebasa por mucho nuestra comprensión. Esto es un ejemplo ínfimo, pero eso nos debe de llevar a entender que la sabiduría de Dios es incomprensible para nosotros. Dios, en su sabiduría, usa la razón de esa sabiduría en sus acciones y muestra su gloria y su majestad en su solo ser. Es decir, la sabiduría de Dios va acompañada de todas sus acciones. Toda la gloria, es decir, todos los atributos de Dios van acompañados
de sabiduría. No sé si recuerden cuando hablamos acerca de los atributos de Dios. Una de las cosas que Dios hace es que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Dios da dones como quiere. Dios salva al que quiere. Pero dentro de todo ello, Él ha de obrar en una sabiduría perfecta. Entendamos algo. Dios habita en una luz que es inaccesible para nosotros. Primera de Timoteo 6, versículos 3 a 16. Primera de Timoteo 6, versículos 13 a 16. Primera de Timoteo 6, versículos 13 a 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las personas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio del sempiterno. Amén. Fíjense, creo que un debate que hay acerca de la filosofía del color es que tú no puedes saber el color de una cosa en la oscuridad, necesitas la luz. Bueno, ¿por qué lo hago referencia? Esta referencia de que Dios, de Jesucristo, habita en la luz inaccesible, sin duda refiere y tiene que ver con toda su gloria, con todo lo que son sus atributos. Como hemos hablado acerca de los atributos de Dios y de la gloria de Dios, son todos los atributos de Dios manifestados en su plenitud. Pero al Dios habitar en esa luz inaccesible, hay cosas que a los ojos del hombre no podemos ver. No nos alcanza lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, es supremo, es soberano, es trascendente, es perfecto, es supremo. Y entre ello está su sabiduría. Y su sabiduría, con todos sus atributos completos, perfectamente manifestados, está en una luz inaccesible. La única forma en que nosotros podemos apreciar un poco de la gloria de Dios es a través de Cristo. Por eso Él es el mediador, como lo hemos ido viendo, y en especial a través de este atributo de la sabiduría. La luz inmaculada refiere, les digo, a toda su gloria, a todos sus atributos. Y lo que nosotros podemos apreciar de la sabiduría de Dios y de su providencia, es decir, de la forma en que actúa y gobierna toda la creación, es algo infinitamente menor a lo que realmente es. Lo que hoy nosotros sabemos que es sabiduría, es algo muy pequeño, muy pequeño. Por eso vimos que incluso los ángeles podían apreciar el poder de Dios, podían apreciar la misericordia de Dios, pero la sabiduría fue hasta el momento en que Cristo culminó la sabiduría en la cruz, que empezaron a apreciarla y la siguen apreciando a través de la iglesia. La sabiduría de Dios es incomprensible para nosotros. Por eso, la Biblia no nos dice, hey, tú confía en Dios porque es sabio. Sabemos que es sabio, pero lo que nos hace ver la Biblia, si nosotros ponemos atención, es la voluntad de Dios, la voluntad divina. Por eso nos llama Dios a conocer su voluntad, a conocer lo que Él ha manifestado que es su voluntad. Juan 7:17. Juan 7:17.
Ya estamos por acabar, menos de 10 minutos. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Dios nos llama a conocer su voluntad para llevarla a cabo. No nos llama a conocer la sabiduría, porque la sabiduría es infinitamente superior. Dios no nos está diciendo, mira, te voy a explicar lo que es correcto, la sabiduría que está detrás de mi voluntad, para que entonces la aceptes, la razones y la obedezcas. No. Es tan incomprensible esa sabiduría que lo que nos manda es, conoce su voluntad, revelada en la Biblia, y entonces obedecerla. Fíjense, Santiago 4:15 nos habla acerca de que la voluntad de Dios lo gobierna todo, aun los pequeños aspectos. Por eso nos manda someter lo que nosotros planeamos, lo que nosotros queremos, a la voluntad de Dios. Santiago 4:15. Vamos a leer desde el 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso nos habla acerca de un sometimiento a lo que la voluntad de Dios determina. ¿Qué dijo Cristo en el Getsemaní? Señor, si puedes apartar esta copa de mí, pero si no, que se haga tu voluntad. Y es a eso a lo que nos llama. Ahorita vamos a entender por qué, entre este estudio y el siguiente, porque estamos llegando al final. Entender que lo que Dios nos ha revelado es su voluntad. Nos ha revelado dentro de esa voluntad que sepamos que Él es sabio. Pero Él no nos ha revelado las razones que mueven su voluntad. No nos ha revelado las razones que mueven sus decretos. No nos ha revelado propiamente su sabiduría, en el sentido completo, pleno de ella. A través de su voluntad, a través de sus obras, a través del desarrollo de la historia que nos narra la Biblia, podemos ver que hay un Dios sabio detrás de todo ello. Pero no nos revela propiamente su voluntad, su sabiduría, perdón. Debemos de entender algo. Es una voluntad que no es arbitraria, porque siempre va acompañada de su sabiduría y del resto de sus atributos. Cuando Dios obra con justicia, no obra con menos misericordia. Él obra siempre perfectamente, pero todo lo que gobierna y equilibra todo es su sabiduría. Por eso siempre nos refiere Dios a buscar, a entender y obedecer su voluntad. ¿Por qué? Porque su sabiduría es tan incomprensible que nosotros somos incapaces de entenderla. Dios, en su infinita sabiduría, nos dice, nos habla de conceptos como obedece su voluntad o atiende a la soberanía de Dios. Es la versión simple que cuando los niños son demasiado pequeños para entender por qué tienen que ser vacunados, por ejemplo, les decimos, porque lo digo yo. Dios es tan sabio y tan infinitamente sabio que nos dice, esta es mi voluntad y soy soberano y por ende la tienes que obedecer. No me tienes que entender, no tienes que entender las razones
que motivan a Dios a determinar esa voluntad, no tienes que entender la soberanía que está detrás de esa sabiduría, sabiduría que está detrás de esa soberanía, sino que simple y sencillamente tienes que obedecer, conocer su voluntad y obedecerla. En el próximo estudio voy a retomar esta incomprensibilidad de su sabiduría para poderla llevar a una mediana conclusión. Entendamos algo ahorita. La sabiduría es tan infinita, tan incomprensible para seres finitos y torpes como nosotros, que Dios nos ha revelado su voluntad y nos ha revelado que es soberano para que lo obedezcamos. Les dejo una pequeña tarea para que la reflexionen. Efesios 1. Y con esto concluimos. Me hubiera gustado terminar esta incomprensibilidad porque realmente es fabuloso. Es verdaderamente humillante para nuestra soberbia. Fíjense. Efesios 1. En realidad está en el 5 en lo que vamos a leer, pero vamos a leer del 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjense en este detalle. Uno de los temas más difíciles de aceptar para nosotros es la elección y la predestinación. ¿A qué nos está llamando Dios? Fíjense, ¿a su sabiduría o a su voluntad? Versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Voy a tratar de aclarar primero, Dios, en el próximo estudio, por qué refiere a su voluntad y no a su sabiduría, para poder concluir este aspecto. Vamos a dar gracias. Si tienen dudas, espero mandarles nuevamente rápido. Bueno, déjenme parar la grabación para que no rebase la hora.